el gobierno del señor Bush Ultimately, accedió. the government of Bush gave in to what the AFL-CIO wanted. Lograron el respaldo de AFL, And so they got their backing. consiguieron los votos en el So Congreso they got the votes in the Congress and y aprobaron el passed. CAFTA. By just barely. Y no lo hicieron en consenso con nosotros. And they didn't do anything really in consensus with us. So people here were against it, people there were against it, but ultimately with different interests. There's a little confused about the agreement they have in Europe right now. Did Europe get CAFTA, or did they have a different agreement with them? What's the relation? Están confundidos sobre qué es la situación actual sobre el Tratado de Libre Comercio con Europa. ¿Pasó? En mayo del año pasado, In May of last year, en España, in Spain, fue firmado. it was signed. Todo Centroamérica. All of Central America signed with. Tiene que pasar 2 años. We have to wait. It has to go 2 years. Los textos tienen que pasarse a los idiomas oficiales de cada Because the país. texts have to be translated into the official languages of each of the European countries. Y después, en los textos, pasan a los parlamentos. And then it has to be affirmed by each of the parliaments. Se aprueba en cada If uno de it's ellos. approved by each parliament, Todo ese proceso dura 2 años. so all this process will take about 2 years. Es decir, mayo de este año tenemos 1 año. So coming up May, we come up on 1 year, so a year from this May. 2 años se aplica el acuerdo con la Unión Europea. It will go into effect. Y es peor que CAFTA, es más o menos semejante a CAFTA o es mejor. Es más duro que CAFTA. And it's worse than CAFTA. Es más fuerte. Es decir, nosotros, para que tengan una idea, no podemos exportar carne a Europa. For example, just give you an idea, with this agreement, we won't be able to export meat to Europe. No podemos exportar, no Not any. cumplimos los requisitos. Because they say we don't fulfill Fitosanitario. the health requirements. ¿Qué es lo que vamos a poder vender a Europa nosotros? What are we going to be able to sell to Europe? República Bananera, Bananas. banana. Y con aranceles muy altos que nos ponen todavía. And we'll still, they'll still be subject to high tariffs. Café, el maní, Coffee, peanuts, cacao, chocolate, eso es lo que vamos a vender. las cosas para su postre. Sí, exacto. So they'll be selling them things for their desserts. Pero ellos van a tener acceso a, But they will have access mire to, lo que tienen acceso, look what they have. a nuestra biodiversidad, They will have access to our biodiversity, nuestros recursos hídricos, nuestros to recursos our naturales. water resources, our natural resources. Es decir, es un acuerdo mucho más It's maduro, más a fuerte. really even a worse Es agreement. decir, que nuestra agua puede privatizarse. In other words, with this agreement with Europe, our water can be privatized. Este es difícil de creer. Yo pensé que pasamos una ley en 2005 que agua ya siempre es propiedad del pueblo. Pero está la ley, pero tú ves, la Coca-Cola vende nuestra agua. Coca-Cola aquí extrae agua nuestra y la vende. Back in about 2005, after, I'm just going to repeat what I said to him and make sure you understand. Back in 2005, after all of the struggles so that the country would not privatize the utilities, and they went ahead and privatized communications, energy, etc., there was a big struggle, and they achieved a law that water distribution and water resources could not be privatized. But he says, the Coke company here, they take the water out of the ground and they bottle it and they sell that. So they're still doing things like that. Y bajo este, ¿cómo van a, por ejemplo, qué es lo que los europeos van a poder hacer con el agua? Da otro ejemplo. ¿Podrían comprar un lago aquí? O? Sí, pues. Están comprando en Matagalpa, la Nestlé ya compró. Matagalpa está la Nestlé, a la orilla de los ríos, de unos cauces ríos, fuentes hídricas, y están ya esperando. ¿Qué? ¿Alguien europeo compró Nestlé? Sí, soy europea, la Nestlé europea. Okay, the Nestle plant is European, and they're up right
next to rivers and lakes, and it's the same thing. They'll be using the water resources for free. And what is the agreement with Europe called? ¿Cómo se llama el tratado con Europa? Acuerdo de asociación UE América Central. Acuerdo, tiene... No suena tan bonito como CAFTA. No suena bonito. Tiene tres componentes. European Union, Central America Agreement for Association. It's not snappy like CAFTA. Pero tiene tres componentes más bonitos que CAFTA. Por ejemplo, ellos hablan un acuerdo de cooperación, hablan de un acuerdo, ¿verdad?, de comercio y el acuerdo político. Entonces, son tres componentes del acuerdo. But there are three major areas. There's the cooperation agreement, there's the commercial agreement, and there's the political agreement. Pero entonces, ¿por qué Nicaragua y fue pasado bajo los sandinistas? ¿Por qué, hermano? I'm sorry, I jumped the gun on the question. I said, but so why did Nicaragua sign on to this and under the sandinistas? Bueno, yo no puedo responder por el gobierno. I can't respond for the government. Pero yo estoy opuesto a ese tratado. But I am opposed to this. Fuimos a Bruselas a denunciarlo. We went to Brussels to denounce it. Y tenemos un documento And we have a document que quizás pudiéramos compartirlo con ustedes that perhaps we de could nuestra share it propuesta with sobre you ese tratado. about what was our proposal for this agreement. Muchas organizaciones, consumidores, sociedad civil, tanto de Estados Unidos como de Europa, hicimos alianzas muy fuertes. We did achieve making really good alliances against this treaty with consumer and worker sectors in Europe and in the United States and in Central America. Actually, Pero es algo que está aquí, podría mandarme como una caja. Lo tenemos en físico. Okay. So I was asking if it's something you could send me as an attachment that I could send out. Yeah, Dos cosas ahora. La primera, volviendo a lo que decían de la ley del agua, que según yo entiendo, esos acuerdos, CAFTA por lo menos, y me va a decir si es igual con la Unión Europea, es que una vez firmado el acuerdo, los países tienen que cambiar sus leyes de acuerdo con el acuerdo. Entonces, que eso podría ser el problema del agua. Y en CAFTA entiendo también que dice que las compañías pueden poner denuncias contra el país para las ganancias que hubieran tenido si las leyes del país no estuvieron de acuerdo y no lo son. Entonces quisiera saber si eso está en el acuerdo con la Unión Europea. La segunda cosa es, como acaba de decir, de esas tres componentes bonitos, ¿qué dice la parte política? Déjame traducir eso al inglés antes de que conteste. Okay, two things here. One is my understanding that CAFTA, and I want to know if this is true, the agreement with the European Union, says that once the country has signed on, then it has to bring its laws into agreement with CAFTA. And then if it doesn't, or if there are things that CAFTA allows the companies to sue for anticipated lost profits, so that if they have to pay a higher wage, for example, and so is that true with the European Union? And then the second question was when he told us that there were the three parts, if he could say more about what the political one says. Muchas gracias por su pregunta. Estos que negocian los acuerdos comerciales, hay que recordar que son gente con mucha experiencia en estas negociaciones. So the people negotiating these agreements generally are people with a lot of experience in this kind of negotiation. Y son gente que no tienen corazón, And they're people without a heart, son los cerebros, just a mind. y les pagan por eso. And they're paid for it. Entonces, cuando estábamos así, ellos se te presentan muy humanistas. But when you're with them, they present themselves like they're, regular folks, very human,
Entonces cuando nosotros les decimos que lo que tienen es una piedra ahí en el corazón, And what they say when we tell them they have a stone for a heart, entonces hay veces se molestan con nosotros. sometimes they get bothered, they get upset with Pero us. es verdad todo lo que But usted dice. everything you just said is true. El grave problema es que el tratado comercial está encima. The great problem is that these commercial treatments are above our laws. Imagínense que las marcas Imagine that the brands, the trade, tienen códigos de conducta, le llaman ellos. the brands have codes of conduct. Todas las marcas norteamericanas tienen All códigos the de U.S. conducta. brands have codes of conduct. Y uno se pregunta, ¿y por qué tienen códigos de conducta? And you ask, why do they have codes of conduct? Es que Estados Unidos es el único país que no es firmante de los convenios fundamentales de la OIT. And why is that? Because the U.S. is the only country that has not signed on to the treaties of the International Organization of Labor. Y resulta que Estados Unidos, cada estado tiene su propia ley. So in the U.S., each state has their own law. Entonces te dicen los negociadores, es que yo no puedo aplicar estos convenios So the negotiator says to us, we can't apply these agreements porque mi constitución no lo permite. because my constitution won't allow it. Entonces yo no puedo ir en contra de la constitución. So the negotiator says, I can't go against the constitution. Pero aquí tengo of the este US. código de conducta. But here I have this code of conduct. Y el acuerdo, entonces, And the rige agreement como algo muy